aunque no os veo, pues sé que estáis ahí. La verdad es que esto de las nuevas tecnologías, por una parte facilita, pero por otra crea distancia y aísla un poco. Pero bueno, es lo que toca hacer, así que aprovecharemos que podemos hacerlos y que de alguna forma podemos juntarnos. Y vamos a dar comienzo a esta nueva actividad de la Escuela de Empoderamiento Feminista. Hoy nos toca una conferencia con el título de Libertad, Deseo y Consentimiento, debates feministas en torno a la violencia machista. Bien, vamos a empezar enseguida, pero antes quiero hacer un aviso. Ya sabéis, bueno, no sé si sabéis, que hay un teléfono para hacer cualquier tipo de aportaciones, preguntas o comentarios que queráis hacer. Es un teléfono, el número 600-77-1512. En ese teléfono, que lo repito, 600-77-1512, podéis o bien por WhatsApp o bien por Telegram, como queráis, hacer vuestras aportaciones y nosotras pues iremos metiéndolo un poco al hilo de esta conversación que vamos a mantener. Por otra parte, también vamos a tener la suerte de contar con unas intérpretes de la lengua de signos que agradecemos muchísimo. Rosa, Sonia, muchas gracias. Bien, como decía, el tema que hoy nos reúne es libertad, deseo, consentimiento. Debates feministas en torno a la violencia machista. Es un título un tanto paradójico, porque de alguna forma junta cosas tan diferentes e incluso tan opuestas como son libertad y violencia, deseo y violencia. Y además falta una palabra que de alguna forma está implícita y de la que vamos a hablar también, que es la sexualidad o la libertad sexual. Hay que hablar de sexualidad y de libertad sexual porque son conceptos fundamentales para el feminismo. Y lo son porque, como dijo Carol Pateman, el contrato sexual es el momento fundante del patriarcado. Ella define ese contrato sexual como un pacto no pacífico entre hombres previo y contiguo al contrato social para repartirse entre ellos el acceso al cuerpo femenino fértil y el dominio de sus frutos. De este pacto, de este contrato sexual, deriva el control sobre los cuerpos y la sexualidad de las mujeres y, por tanto, derivan de ahí todos los mandatos de género, la normatividad heterosexual, así como todas las normas y tradiciones sobre moralidad, la negación hasta hace poco de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y, por supuesto, pues eso, la privación del poder sobre su cuerpo y, sobre todo, la negación del placer y el deseo de las mujeres. Por este motivo, si algo fue un motor potente del feminismo de la segunda ola y por los años 70, fue la lucha por la liberación sexual de las mujeres. Aunque del inicial consenso básico, pronto surgieron diferentes formas de entender esa liberación. De ahí surge una de las preguntas que abordaremos. ¿Hay un concepto feminista de la sexualidad y de la libertad sexual? ¿Uno, varios? ¿Cómo es esto? Otra idea básica y también compartida por todas las corrientes feministas es la concepción de la violencia sexista como la forma más brutal de la discriminación de las mujeres. Hay consenso sobre que la violencia es la más radical negación de los derechos humanos de las mujeres, que ataca su dignidad, su libertad, su seguridad, su vida. La violencia como característica estructural del patriarcado es al mismo tiempo efecto y también instrumento para mantener la jerarquización de roles en función del género. Pero más allá de este consenso sobre la violencia, también surgen diferencias en los medios, en los caminos para luchar contra esa violencia machista. Desde aquellas orientaciones que ponen el acento en el castigo al agresor, a otras que apuestan por el empoderamiento de las mujeres que enfrentan esa violencia. Por supuesto, con una extensa gama de grises entre los dos extremos. Bien, pues de todo esto vamos a hablar hoy al hilo precisamente de la aparición, parece, bueno, que va a empezar a debatirse, el anteproyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual. Otro título paradójico,
porque surge la pregunta, pero ¿de verdad se puede legislar sobre la libertad sexual, sobre el deseo? ¿O en realidad se pone ese nombre porque es sugerente cuando la ley solo habla de violencia? Bien, es otra cuestión apasionante, como muchas de las que vamos a abordar, porque para ello tenemos la suerte de contar con dos ponentes de lujo, Clara Serra y Cristina Garayzábal. Empezando por Cristina, que la edad es un grado, pues Cristina, que es sobre todo una luchadora y una resistente, es activista y muy activista, feminista desde 1976. Ella es psicóloga clínica especializada en sexualidades e identidades. Participó durante años en el movimiento feminista de Barcelona y después se trasladó a Madrid, donde ha sido cofundadora desde 1995 del colectivo Etaira en defensa de los derechos de las prostitutas. También se ha dedicado al acompañamiento de personas trans desde principios de los años 90 y ahora vive en Barcelona, donde, entre otras cosas, colabora con el Centro Municipal LGTBI. Bueno, es autora de numerosos libros y artículos sobre estos temas que no vamos a mencionar, pero, insisto, una luchadora, lo cual para mí es un importante halago. Vale, pues vamos a empezar y ya le presentaré luego a Clara, porque voy a hacerle una primera pregunta a Cristina. Hemos dicho libertad, deseo, sexualidad. ¿Son temas que interesan al feminismo de hoy, a las feministas de hoy? Por otra parte, es verdad que se habla de ello y hay polémicas. ¿Y estas polémicas actuales reproducen debates históricos o tienen un contenido diferente? ¿Qué nos dices, Cris? Perdona, Cris, no sé si Sí, se te oye bien ahora. El micro que lo tenía apagado. Buenas tardes, yo os estaba diciendo, ¿ahora se me oye bien? Espero que sí. Bueno, lo primero que quería era agradecer a la Escuela de Empoderamiento Feminista esta invitación, tener la oportunidad de encontrarme además con dos personas a las que admiro y quiero, algunas las conozco desde hace más tiempo, Miren, y a Clara, pues nos conocemos de hace menos, pero igualmente, ¿no? Son dos personas a las que admiro profundamente y me alegra mucho el estar aquí hoy con vosotras. Gracias, por lo tanto, a la Escuela de Empoderamiento Feminista y especialmente a Elo Mayo, que es quien nos ha captado para esto. Me preguntabas lo de si la libertad, el deseo y la sexualidad son cosas que interesan al feminismo. Y bueno, yo creo que sí que interesan, y interesan mucho, ¿no? Otro tema es en qué sentido interesan. Y yo creo que aquí es donde podríamos empezar, ¿no? Una cierta discusión, digo, porque es cierto que en los últimos tiempos hemos ganado mucho terreno en la lucha contra las agresiones sexuales, pero creo que también el foco de la lucha feminista se ha ido trasladando un poco de la combinación que al principio hacíamos de lucha por el placer y por la libertad sexual junto con la denuncia de las agresiones, y parece que ahora la violencia y las agresiones están cogiendo más peso de lo que tuvo en otra época, de tal manera que a mí me preocupa que casi está desapareciendo la vertiente esta de la apuesta autoafirmativa por la libertad sexual, ¿no? Haciendo un poco de historia, pues yo creo que además la sexualidad es un tema que siempre ha interesado mucho a nuestro feminismo en este país. Quizás porque veníamos de una época en la que no se nos consideraba seres sexuales y la sexualidad no era asunto de mujeres. Se suponía que la sexualidad, lo que teníamos que hacer, las mujeres, perdón, lo que teníamos que hacer era parir, y en todo caso la sexualidad como la especie del débito conyugal que había que pagar para estar seguras en esta vida, pues obviamente de esa etapa de represión sexual muy fuerte y particularmente de negación de la sexualidad femenina, una de las primeras reivindicaciones pues fue esa, ¿no? La de las mujeres como seres sexuales y la de la denuncia de que la sexualidad no era maternidad, y por lo tanto la reivindicación de la sexualidad femenina, el descubrimiento y la reivindicación de la sexualidad de las mujeres, porque era algo que estaba completamente negado.
cuando acabe Clara seguimos con el tema un poco de la visión más histórica de los debates, ¿vale? Vale. Vamos a pasar con Clara Serra, que es la otra ponente que nos acompaña hoy. Clara, que es licenciada en Filosofía y como todas las jóvenes sobradamente preparadas, pues tiene 2 máster, uno en estudios avanzados de Filosofía y otro máster en estudios interdisciplinares de género. Ha ejercido como profesora de Filosofía en bachillerato durante años y fue responsable de igualdad en Podemos desde los comienzos de esta formación hasta 2017. Fue también diputada en la Asamblea de Madrid. Ha escrito 2 libros, Leonas y Zorras, Estrategias Políticas Feministas y Manual Ultravioleta, que son tan interesantes como su nombre sugiere. Y ha escrito, bueno, un montón de artículos de opinión en medios que son muy recomendables. Actualmente es investigadora en la Universidad de Barcelona y consultora independiente en cuestiones de género y feminismo y forma parte del colectivo Malas Feministas. Malas feministas, pero buenas pensadoras, como nos va a demostrar ahora. Hola, Clara. Hola, Miren. Hola. Pues un poco, bueno, siguiendo con las ideas del título que le hemos cortado a Cristina, pero volveremos. Tú has dicho que deseo y consentimiento no siempre coinciden, hablando de, pues eso, de la libertad sexual. Y una frase que yo la había pensado muchas veces, pero que me encanta cómo la dices, porque creo que es muy cierta, que es cuando se viola a una mujer, no se viola su deseo, se viola su voluntad. Me parece una frase muy potente, pero ¿podrías explicárnosla un poco? Sí. Bueno, lo primero, hola, muchísimas gracias, enhorabuena a la Escuela de Empoderamiento por la iniciativa y a Elo especialmente, gracias. Y nada, que es un placer estar aquí también con Miren y con Cristina. Y espero que luego recupere la conexión Cris, que yo creo que luego al final se le oía un poquito mejor y seguro que bueno, espero que se le oiga bien como se le oía al final. Yo con respecto al tema de la voluntad y del deseo, diría que creo que para pensar la sexualidad feminista o para pensar la cuestión de la libertad sexual, que es el tema creo que nos interesa al final, ¿no? Creo que es muy importante distinguir 2 cosas diferentes que a menudo están confundidas o en algunos discursos están confundidas. Así que esas 2 cosas creo que son la voluntad por un lado, el deseo por otro lado. Cuando hablamos de consentimiento creo que es algo que tiene que ver con el orden de la voluntad, es decir, con la decisión, con lo que se decide, se elige a sabiendas, ¿no? Cuando hablamos del deseo creo que hablamos de otra cuestión y hablamos de un ámbito pues mucho más escurridizo, mucho más oscuro, mucho más ajeno a la decisión y a la voluntad, y muchas veces el deseo es algo opaco para nosotras mismas o para nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que haríamos muy mal en tratar el deseo como si fuera un territorio transparente que puede explicitarse, que puede regularse, sobre el que se puede legislar, luego seguro que entramos más en este debate, sin arruinarlo por el camino. O sea, creo que arruinar el deseo es uno de los riesgos de confundir el deseo con la voluntad, y es uno de los riesgos que creo que el feminismo tiene que analizar. Me parece importantísimo distinguir la cuestión del consentimiento de la cuestión del deseo, porque me parece que si no los distinguimos no nos damos cuenta de que a veces deseo y voluntad coinciden. Por supuesto, o sea, se puede desear una relación sexual y además elegir tenerla, por supuesto. Pero a veces no coinciden. Y creo que si no se distinguen 2 planos, no se entienden las situaciones en las que no coinciden. No coinciden la voluntad y el deseo, o el consentimiento del deseo, cuando una mujer, por ejemplo, o un hombre desea cosas que luego no quiere llevar a cabo, que no quiere hacer. Y yo creo que en la línea de lo que preguntabas, Miren, respetar la libertad sexual de los sujetos es respetar la voluntad de esos sujetos, ¿no? En este sentido, yo no estoy de acuerdo cuando algunos feminismos o desde algunas posiciones feministas se dice eso de para que algo no sea una violación tiene que ser sexo deseado. Yo creo que tiene que ser sexo consentido, que no es exactamente lo mismo. De hecho, como digo, podría una mujer desear una relación o tener deseos por algo y decir que no.
Y si eso ocurriera y no se respetara su no se respetara su voluntad, eso no reduciría en ningún grado el carácter de agresión sexual de esa agresión. O sea, que su deseo o que su cuerpo no coincida exactamente con su voluntad cuando dice no quiero, no justificaría ni un gramo a quien no respetara esa indicación de su voluntad. Por cierto, en esto quiero hacer como una salvedad porque creo que una de las cosas que el feminismo tiene que analizar es que existen en el terreno del deseo deseos complejos, existen fantasías de dominación que muchas veces las mujeres no quieren llevar a la práctica, que existen solamente en el territorio del deseo, en el territorio de la fantasía. Igual luego también hablamos de esto. Pero, por ejemplo, Virginia Despentes, en Teoría King Kong, reflexionaba sobre sus propias fantasías de violación en un texto muy valiente y muy crudo, ¿no? Pero claro, alguien entendería muy, muy mal el libro y el problema si dijera que ese imaginario del deseo que Virginia Despentes explica en ese libro y que tenemos o que tiene por vivir en un mundo patriarcal, ella también localiza esto sin ningún pelo en la lengua, esto lo reconoce totalmente. Si alguien entendiera que eso justifica una violación real, como la que ella misma describe en su libro, ¿no? O sea, no pone en cuestión en ningún momento que eso sea una violación de su voluntad. Entonces, cuando decimos que las mujeres quieren relaciones deseadas y desean las relaciones que eligen y hacemos esta confusión entre voluntad y deseo, yo creo que tenemos que tener cuidado, porque la coincidencia del deseo y de la voluntad, hay un texto de Santiago Albarrico que me parece precioso, que lo podéis encontrar en internet, que se llama así, La voluntad y el deseo, el dilema feminista. Él dice, cuando el deseo y la voluntad coinciden, podemos llamar a eso amor. Y es muy bonito el texto y efectivamente eso podríamos analizarlo como justamente en lo que consiste el amor, y el amor está muy bien, el amor es estupendo, pero claro, ojo a ver si vamos a comprar el relato de que las mujeres no tienen deseos contradictorios o no desean a veces cosas en contra de su voluntad o al margen de su voluntad, porque ese imaginario sobre la sexualidad femenina, que es el de la coincidencia, digamos, angelical, ¿no?, entre la voluntad y el deseo, en realidad reproduce una imagen de la feminidad de las mujeres buenas y de las mujeres santas, y es una exigencia de virtud y de santidad. Y ese imaginario es el que siempre justificó, bueno, que si a algunas mujeres les violan es porque son las malas, ¿no? Esas las que se la han buscado, las que tienen de esos tal, bueno, es que en realidad se lo iban buscando, ¿no? Entonces, yo diría aquí que las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a ser sujetos complejos, a tener contradicciones y a estar configuradas, por supuesto, por los imaginarios del poder, y por tanto que con independencia de los deseos complejos de las mujeres, como decía antes, una violación es una violación de su voluntad. La voluntad y el deseo no coinciden tampoco, y me parece muy importante analizar esto, cuando una mujer, por ejemplo, tiene una relación sexual que no desea mucho. Tampoco estoy nada de acuerdo cuando se dice que tener relaciones sexuales con tu novio cuando no te apetece mucho es una violación. Me parece problemático, primero porque no todo el mundo tiene relaciones siempre con las mismas ganas, y por supuesto porque es el mismo tipo de imaginario o la misma perspectiva que dice, por ejemplo, que como las prostitutas o las trabajadoras sexuales muchas veces tienen relaciones sexuales más por obligación que por placer, que es lo que tiene el tema del trabajo, pues eso solo se podría identificar como una violencia y como una agresión. Y que con independencia del consentimiento o de la voluntad de la mujer, en este caso una trabajadora sexual, si ella no deseaba esa relación, es una agresión y es una violación. Esto me parece tremendamente problemático, ¿no? Entonces me parece muy importante reflexionar sobre el origen de nuestros deseos de forma crítica desde el feminismo. Me parece importante aspirar a una vida sexual deseada, faltaba más, y me parece también muy positivo, como decía antes, aspirar al amor, que me parece muy buen invento. Pero me parece que es incompatible con la libertad sexual de las mujeres dos cosas. Primero, no permitir explorar el deseo para las mujeres como deseo, es decir, como un espacio oscuro, como un espacio ambiguo, como un espacio contradictorio, como un espacio que puede ser independiente en sus fantasías a nuestra voluntad y a nuestra consciencia. O sea, las mujeres tenemos derecho a deseos tan oscuros como los hombres, y cuando digo oscuros digo también deseos obviamente construidos por el poder.
y obviamente construidos por el patriarcado, construidos pues en el mundo que habitamos, ¿no? Y segundo, me parece incompatible la libertad sexual de las mujeres con no considerar que las mujeres tienen decisión y voluntad como sujetos mayores de edad que somos y por tanto que podemos tener voluntad incluso contra nuestros propios deseos, sobre los cuales podríamos decidir que sí o que no. Y en ese sentido yo creo que las leyes tienen que dejar al deseo lo más tranquilo posible, esto es, sin culpas, ni culpas cristianas, ni culpas feministas, y tienen que respetar la decisión, la voluntad y el consentimiento de las mujeres escrupulosamente, es decir, ni juzgar, limitar y regular nuestro deseo, ni tratarnos como menores de edad en el terreno de la voluntad y el consentimiento. Y bueno, lo dejo por aquí, más adelante igual podemos hablar si ese es el camino por el que vamos. Muchas gracias, Clara. Entonces, creo que ya hemos recuperado, espero que hayamos recuperado el sonido con Cris. Si quieres, retoma un poco la pregunta que estaba, si recuerdas, bueno, era un poco si los debates actuales son reproducción de los debates históricos o son nuevos. Estabas hablando de que en el franquismo, por reacción, la defensa de nuestra sexualidad, pero también el error de unificar demasiado ese concepto. Bueno, si quieres terminar lo que estabas diciendo. Bueno, a ver, ¿ahora se me oye mejor? Sí. Espero que sí. Vale, bueno, pues yo la única cosa que veía también como problema en aquella época es una visión un poquito conductual de la sexualidad, ¿no? Estábamos muy influidas por Master y Johnson, Sher Haidt, etcétera, y nos olvidábamos de toda la parte fantasiosa. Entonces, ya había polémicas en aquella época. Hubo polémicas, por ejemplo, la diversidad empezó a hacerse manifiesta cuando se organizaron los colectivos de feministas lesbianas. Yo recuerdo en Madrid una gran polémica porque había algunas feministas que consideraban que la sexualidad lesbiana no era un motivo suficiente para organizarse dentro del feminismo. Pero yo creo que las polémicas muy fuertes de aquellas épocas llegaron de la mano de la lucha contra las agresiones, ¿no? Y fueron en los años a finales ya de los 80, principios de los 90, y llegaron de la mano del feminismo cultural norteamericano. Un feminismo que a mí me parece que es el que hoy se sigue reproduciendo en el sector que más se oye y en el sector más hegemónico, y creo que se sigue reproduciendo las mismas ideas, aunque a veces los argumentos cambian algo en función del contexto, pero las ideas de fondo se siguen reproduciendo las mismas, y es la concepción de que solo existen hombres y mujeres y que además estos hombres y mujeres están enfrentados precisamente por su sexualidad. La consideración, por lo tanto, que el ser hombre y mujer es algo esencial, y la sexualidad masculina o femenina también, que todos los hombres tienen el mismo tipo de sexualidad y todas las mujeres también. Creo que eso lo podemos ver muy claramente cuando oímos la de todos los hombres son violadores en potencia, son agresores en potencia, todas las prostitutas están obligadas porque a ninguna mujer le puede gustar o puede decidir ese trabajo. Creo que también se repite hoy la magnificación de la sexualidad entendida como núcleo central de la opresión y con una gran carga de violencia, muy ligada a los temas de violencia, ¿no? Hay muchas cosas escritas en esta línea, ¿no? En la que permanentemente se habla de la sexualidad y especialmente de la heterosexualidad como violencia y como peligro. Y creo que eso lo formularon las feministas culturales norteamericanas en los años 70, pero hoy se sigue planteando igual. Y luego creo que también se sigue haciendo lo mismo que hacían ellas, que es el apelar a las emociones a la hora de las discusiones. Es decir, las feministas norteamericanas en la campaña antipornografía lo que se dedicaban era a poner películas snuff, que son esas películas donde se mata realmente a mujeres, ¿no? Mientras se va grabando, y consideraban que eso era toda la pornografía, la parte, ¿no? Una parte que existe de pornografía, pero que no deja de ser una parte. Aquí, por ejemplo, con el tema de prostitución se hace lo mismo. Todas están obligadas, todo es trata, todo es esclavitud sexual. Nuevamente se coge una parte, se considera que es el todo y se apela además a emociones. Por ejemplo, en la disputa acá y con el tema trans, ¿no? Se emplean palabras como el borrado de mujeres, ¿no? Que ya de salida es una cosa con una connotación emocional que te deja tiesa y dice, bueno, ¿cómo vamos a permitir que nos borren? Es decir, que en última instancia yo creo que por desgracia después de 40 años
volvemos a repetir las mismas polémicas sin darnos cuenta de lo que ha ido cambiando la sociedad desde entonces y que hoy ya hay muchas cosas que exceden los límites de los mandatos heteropatriarcales y hacemos como, hay un feminismo que hace caso omiso a todo esto. Y enlazando un poco con eso, estos debates, estas polémicas y enfrentamientos que, como nos explicas, tienen raíces antiguas, de alguna forma tú las percibes también en esta ley que se prepara, que tiene el nombre de un poco pomposo de Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. ¿Se puede legislar un poco lo que decía antes Clara sobre la sexualidad, sobre el deseo? Y por otra parte es una ley que, aunque en el título habla de libertad, casi, desde el primer artículo realmente demuestra que solo habla de violencia. ¿Tiene sentido? ¿Cómo ves esto de poner la violencia en primer plano, de alguna forma dejando atrás lo que sería más importante, que es ese ejercicio de la libertad? Pues mira, aquí me vais a permitir que me tome un poquito de tiempo porque primero estoy completamente de acuerdo con lo que ha planteado Clara. Yo creo que es difícil y además no me parece conveniente legislar sobre el deseo. Creo que con el deseo lo que hay que hacer es aprender a sostenerlo y a manejarlo y en todo caso educar en valores dentro de las relaciones. Pero voy a intentar explicarme un poco, quizás por mi deformación como psicóloga, ¿no? Yo creo que el deseo entronca con cosas inexplicables para las que no tenemos palabras. En definitiva, entronca con eso que llamamos el inconsciente, que es un núcleo desconocido de nosotras mismos, pero que se manifiesta de formas variadas, sublimadas, con su propio lenguaje, que no es el de la lógica racional, ni mucho menos, pero que de una u otra manera nos da señales de que está ahí. Por ejemplo, están los actos fallidos, cuando queremos decir una cosa y ¡pum!, nos sale la contraria. O está en la conmoción que nos produce escuchar una determinada música, oír una poesía, aspirar un olor, en los sueños, en las fantasías que acompañan el deseo sexual. Y está también en todo aquello que nos produce asco, repulsión, que nos inquieta sin saber muy bien por qué y que se acerca a esa noción de algo siniestro que va mucho más allá de lo que puede ser las razones que nos llevan a rechazarlo. Yo creo que el inconsciente nos da miedo, ¿no? Nos da miedo porque es una parte oscura y desconocida de nosotras mismas que no tiene una explicación lógica, pero por mucho que intentemos negarlo, olvidarlo, reprimirlo, sigue estando ahí y se manifiesta a través del soñar, del desear, del fantasear. Y esto es consustancial a los seres humanos, es decir, si no hiciéramos todo eso, creo que seríamos máquinas, pero desde luego no seríamos humanos. A mí me parece que conocer mejor estos impulsos inconscientes amplía la capacidad de actuación voluntaria en el ámbito de la realidad. Y es precisamente en el terreno de la realidad y en el terreno de las decisiones, del consentimiento, de la voluntad, donde tiene realmente sentido todo lo que tiene que ver con la ideología, los principios éticos, las legislaciones, etc. Yo recuerdo a Montserrat Roig, ¿no?, una feminista, escritora catalana, que decía que para ella el inconsciente era ese cuervo que nos acecha buscando la carroña de nuestra infelicidad y que es hijo de un pasado injusto y cruel que rechazamos por posición ideológica. Y eso es cierto y esa es la parte tenebrosa de nuestro deseo. Pero yo creo que el deseo del inconsciente no es solo eso. El deseo del inconsciente está formado también, o es el lugar donde se inscriben nuestras primeras percepciones, donde se inscriben las huellas de las primeras y más tempranas caricias sobre nuestra piel. Es el vestigio también de la desazón que nos produce las señales corporales de nuestros desprotegidos cuerpos de bebés. Es también la impresión de las primeras percepciones visuales, de los primeros placeres y displaceres. Todo eso está en el inconsciente y de ahí emerge el deseo sexual y la pasión. Y por lo tanto, yo creo que legislar sobre eso es poco más o menos que imposible, porque además, bueno, primero, otra salvedad, y es que yo no creo que todos los aspectos del deseo sexual sean inconscientes, y es obvio que en sus manifestaciones intervienen las construcciones y las estructuras que habitamos, pero creo que el deseo no puede reducirse solo
a una construcción lógica e ideológica. Yo creo que la ideología y la moral hay que dejarla para otras cuestiones, ¿no? Por eso digo que legislar sobre el deseo es casi imposible, y yo creo que allá donde se ha intentado hacer, por ejemplo en Estados Unidos, que es delito el coito anal, ya me diréis qué importancia tiene eso en la práctica, porque si es consentido, ¿quién lo va a denunciar? Pero tiene una importancia ideológica muy importante, ¿no? Bueno, yo creo que cuando eso se hace, al final en lo que se cae es en una intromisión moralista inaceptable por parte del Estado en la vida privada de las personas. Y decías lo del título de la ley de libertad sexual, que se centra sobre todo en la violencia. A mí esto me parece muy, muy preocupante, porque creo que es cierto que la violencia atenta a la libertad sexual, pero también creo que la libertad sexual es algo bastante más complicado que no solo la ausencia de violencia. Yo estoy con Carol Vance, que las vivencias sexuales, y especialmente las vivencias sexuales de las mujeres, son ambivalentes, que se mueven entre el placer y el peligro, y que esos peligros creo que es importante tener en cuenta que no solo tienen que ver con la violencia sexual, sino que tienen que ver también con las consecuencias indeseadas de una relación sexual, pero también con la sensación de miedo y de peligro que muchas veces nos puede provocar el salirnos de la norma y desear aquello que está prohibido por la ideología heteropatriarcal. Y creo que en la actualidad los mandatos que construyen la sexualidad en el caso de las mujeres son muy contradictorios y aumentan estas sensaciones ambivalentes, porque en el fondo, si hacemos talleres, por ejemplo, con gente joven permanentemente, y según los grupos en los que se muevas, es no ligues mucho, porque si ligas mucho eres una puta, pero has de ligar lo suficiente para no ser considerada una estrecha. Es decir, te vayas, claro que te vayas, hay mensajes que nos llevan por el mal traer a las mujeres. Bueno, yo creo que poder decir no, por lo tanto, es una capacidad que es cierto también que muchas mujeres, digo porque esta ley también se ha llamado, ¿no?, la ley del solo sí es sí. Y yo creo que el poder decir no es algo que es importante que se desarrolle, porque hay muchas mujeres que no está bien desarrollado, ¿no?, porque nos han acostumbrado a que sobre todo tenemos que ser complacientes con los deseos del otro y no tener en cuenta básicamente los nuestros. Pero creo que es importante que exploremos y que apostemos como feministas por explorar el campo del sí. Es decir, por atrevernos a explorar esos deseos sexuales que muchas veces nos negamos y ser capaces de llevarlos a la práctica de una manera autoafirmativa, explorando también nuestros límites y en función de eso decidiendo, ¿no?, si sí o si no, si nos apetece o no nos apetece una determinada relación. En definitiva, creo que es fundamental salirnos de la posición pasiva y subalterna en la que nos coloca el heteropatriarcado, y creo que el proyecto de ley orgánica no hace eso, sino que hace todo lo contrario. Me da pena, pero... Miren, no se te oye porque estás con el micro silenciado. Perdón, Ah, los problemas del directo era para, no se te irá. para que no haya ruidos. Bueno, perdón, pues corto, sin más, que enlazando con lo que decía Cristina, que yo me ha pisado un poco la pregunta porque realmente la ley esta se está publicitando como diciendo es la ley del solo sí es sí, o sea, refuerza la idea de que solo sí es sí. Y a mí me parece interesante reflexionar, y sé que tú lo has hecho también, Clara, en lo que decía ahora mismo Cristina. ¿Es diferente o qué diferencias hay entre el solo sí es sí y no es no? ¿Es semejante? ¿Cuál crees que es el lema más realmente liberador para las mujeres? Pues, bueno, primero decir que lo que acaba de decir Chris me parece súper interesante, efectivamente esto que decía de que en los textos de Carol Vance y en el libro de Placer y Peligro aparecía esto de
el reconocimiento de muchas mujeres feministas de que uno de los peligros, una de las cosas a las que se tiene miedo son los propios deseos y que por tanto acrecentar la lógica del miedo y del peligro permanente sobre la sexualidad puede precisamente hacernos más miedosas en general, también hacia nuestros propios deseos, y eso me parece súper importante. Yo creo, es que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Cris ahora, creo que voy a decir un poco lo mismo desde otro lado, pero yo creo que me parece que el lema de no es no y el lema de solo sí es sí son lemas con significados diferentes. Son lemas con significados diferentes, implican cosas diferentes. Yo creo que una de las tareas fundamentales del feminismo en el terreno de la sexualidad es empoderar a las mujeres en la expresión de su voluntad, como decía antes, ¿no? de lo que quiere, ¿no? Porque se nos ha educado efectivamente siempre para estar a expensas de lo que quieren otros, de lo que desean los demás, o sea, estar disponibles, ¿no? Y además, si no vamos a estar disponibles, las mujeres tenemos que avisarlo, o sea, por ejemplo, tenemos que ponernos un anillo de casadas o un apellido de... Pero si no vamos marcadas en principio haciendo evidente que salimos del mercado sexual, si somos nosotras las que decimos sí, sí o sí no, muchas veces explicitar un no es motivo de conflicto. O sea, ¿cuántas mujeres, no sé, pienso en mi adolescencia, pero no solo, ¿no? Cuando hemos experimentado que rechazar a un chico de repente es asumir que vas a llamarte guarra o a despreciarte públicamente, ¿no? Porque se siente humillado. Yo creo que por eso es fundamental que las mujeres aprendamos a decir que no. O sea, y para mí, por ejemplo, decir que no fue una conquista, ¿no? En ese sentido, yo creo que el lema de no es no es un lema que refuerza ese camino y que empodera a las mujeres para poder expresar la voluntad en un mundo en el que eso es un trabajo por hacer. Por ejemplo, creo que es uno de los trabajos por hacer cuando decimos esto de que es muy importante la educación sexual en la escuela y tal. Yo creo que es una de las cosas que habría que conquistar, ¿no? Que las chicas aprendan que, pues no sé, igual no tienen que estar disponibles para dar besos siempre que alguien te diga dame un beso. Pongo un ejemplo, ¿no? Pero esa disponibilidad es una cosa que hay que cuestionar. Yo creo que el lema de solo sí es sí es un lema que es distinto, que significa otras cosas y sobre todo lleva implícita una segunda parte que a veces es explícita y a veces no, pero que es obviamente que todo lo que no sea un sí es un no. Y en este sentido, a mí me parece que lejos de ser esto de lo que hablaba Cris, una ampliación de la afirmación de las mujeres, ¿no? Del sí de las mujeres. Cuando decía Cristina, creo que ese es el camino. A mí me parece que el lema de solo sí es sí parecería que es una ampliación de la afirmación en positivo, porque el sí aparece 2 veces en la frase, pero lejos de tal cosa, en realidad es una ampliación del campo del no. Es decir, si no decimos nada, entonces estamos diciendo que no. O sea, por defecto, las mujeres decimos que no, es lo que está diciendo el lema. Y por tanto, el silencio es un no rotundo. Claro, ¿es esta perspectiva más empoderadora y más transformadora? Pues a mí me parece muy problemático que en vez de educar a las chicas, por ejemplo, en decir no, y creo que eso es un camino necesario del feminismo, pues en vez de demostrar que podemos decir que no, en vez de empoderarnos para eso, el camino fuera decirles a los chicos y decir al conjunto de la sociedad, y por cierto, decir a las chicas también, porque pertenecemos a esta sociedad, que por defecto las chicas siempre decimos que no, ¿no? Claro, a mí me parece que en esta concepción de la sexualidad desaparece todo ese terreno intermedio en el que, no sé, ligar con otra persona consiste en probar a ver si le gustas o si no le gustas, o a ver si te gusta o no te gusta. Pero ese terreno intermedio de la sexualidad en el que no sabemos si sí o si no. Y además yo reivindicaría que no tenemos por qué saberlo. O sea, desaparece un terreno de la sexualidad que debería, digamos, no estar obligado a coincidir con una voluntad explícita. O sea, creo que conquistar la libertad para las mujeres es también conquistar un terreno para la exploración en el que justamente ganar libertad va de la mano de no tener que saber si queremos o no queremos, si nos gusta o no. O sea,
un campo para el deseo, en el que el deseo no se traduzca en un lenguaje implícito, en un código binario, ¿no? Podríamos decir de unos y ceros, o sea, de sí o no. O sea, la sexualidad es un territorio lleno de zonas oscuras, de preguntas, de dudas, de ensayos, de errores, incluso diría de malentendidos también, ¿no? Y creo que las mujeres tenemos que conquistar la posibilidad de dudar, de tantear, de probar, no sé, de equivocarnos, sin tener que comprometernos con un sí o un no. Entonces, eso justamente para mí es salvar un espacio o un campo para el deseo, donde el deseo no tiene que traducirse de forma inmediata en una voluntad expresa o explícita. Antes, cuando decía Chris que estamos teniendo un poco los mismos debates que en los años 70, justo me acordaba de que en medio de los debates sobre la pornografía y la sexualidad de aquellos años en Estados Unidos, aparece un texto de Andrea Dworkin que se llama What Silence Means, ¿qué significa el silencio? Y me parece súper actual, porque claro, ella lo que se pregunta es exactamente esto, ¿no? Vale, ¿qué significa si las mujeres no dicen ni que sí ni que no? Y ella defiende en ese texto que el silencio significa no, que el silencio significa un no rotundo de las mujeres, ¿no? Y que tiene que ser interpretado así. Entonces, claro, me parece claramente recortar el campo del placer y el deseo de las mujeres, y me parece una perspectiva tradicional, que considera que las mujeres son siempre objetos pasivos y que relegar el campo de la sexualidad, regular el campo de la sexualidad hasta en sus terrenos como más ambiguos o más inciertos, pues es una cosa que les viene bien a las mujeres. Yo haría esta pregunta feminista, o sea, ¿realmente consideramos que no regular el campo de la sexualidad beneficia siempre a los hombres y solo a los hombres? Porque creo que esa perspectiva da por hecho una forma de sexualidad femenina siempre pasiva, que nunca es la que toma la iniciativa. Es decir, asumimos como que las mujeres no ganamos cuando la sexualidad está menos regulada, porque asumimos que las mujeres no tenemos nada que ganar en el terreno de la sexualidad en realidad. Entonces, es una perspectiva, como decía Cristina, que nos recuerda siempre el peligro, que no nos empodera en el campo del placer, y es una perspectiva que entiende que, claro, que como las mujeres estamos rodeadas de peligros, mejor no correr ningún riesgo, curarnos en salud y decir por defecto de entrada a todo no. Claro, a mí me parece una perspectiva que corre graves riesgos de perpetuar una feminidad tradicional y patriarcal, claro. Me parece súper interesante. Ahí dejas la pregunta. Y por otra parte también me quedo con la idea de atrevernos a explorar, atrevernos a dudar, a conocernos a nosotras mismas y a poder cambiar de opinión a mitad de camino, que también es importante. Vale, pues cambiando bastante de tema, pero siguiendo con la ley, ya sabéis, bueno, hubo un primer borrador en el 18, después hubo otro segundo borrador en marzo del 20 y ahora parece que está a punto de salir otro borrador. Yo creo que no ha salido, pero en la prensa se ha dicho, se ha adelantado que en este nuevo proyecto la ley va a incorporar la prohibición de los prostíbulos y el castigo a los proxenetas. Si es así, que parece que sí, ¿qué ocurre? ¿Se está avanzando decididamente en las posturas abolicionistas o incluso se está llegando ya casi al prohibicionismo? ¿Cómo lo ves, Cristina? Bueno, a ver, yo creo que... Perdona, Cristina, aunque sea un poco incómodo, te tienes que acercar. Sí, es que si no... Yo creo... Así, ¿no? Sí. Yo creo que estas medidas son un claro avance de las posturas abolicionistas, que yo no enfrentaría al prohibicionismo, sino que frecuentemente el abolicionismo implica un cierto prohibicionismo. Porque claro, está muy bien decir que no hay que penalizar a las prostitutas o a las mujeres prostituidas, como las llaman, sino que lo que hay que hacer es salvarlas y quitarlas de la prostitución. Pero claro, ¿qué pasa cuando estas no quieren ser salvadas y se empeñan en seguir trabajando en aquello que han decidido? ¿O qué pasa cuando se toman medidas, por ejemplo, que no las penalizan directamente, pero que castigan a su entorno y a sus clientes? Pues yo creo que tanto en un caso como en otro, al final lo que se acaba es penalizando y criminalizando a las trabajadoras. Y yo creo que esto no se debería de permitir desde una perspectiva feminista.
A mí me parece que el elemento central de las políticas públicas, independientemente de que se tenga un horizonte abolicionista o no, debería tener como objetivo fundamental los derechos de las trabajadoras del sexo. Y creo que hacer políticas o hacer propuestas políticas y elaborar leyes que coincidan con el deseo de quien está gobernando en cada momento, de un sector del feminismo, de abolir la prostitución, pero sin plantearse las consecuencias que tiene en las mujeres trabajadoras del sexo, para mí es una gran irresponsabilidad. Y esto es lo que está haciendo el Ministerio de Igualdad, lo hizo cuando cerró los prostíbulos con el tema de la pandemia, o lo hace al proponer en la nueva ley que está haciendo convertir en delito las tercerías locativas o el proxenetismo. Yo creo que el abolicionismo no puede ser un objetivo a corto plazo. Creo que hay una experiencia ya, la experiencia en Suecia, donde se ha demostrado cómo las políticas abolicionistas lo que hacen es colocar a las trabajadoras del sexo en situaciones mucho más discriminantes, en situaciones mucho más peligrosas, en situaciones de semilegalidad. Desde luego la prostitución no acaba con ella, pero sí que se fastidia bastante la situación de las trabajadoras. Y creo que es un desastre hoy el que el tema del abolicionismo se haya convertido en un rasgo identitario para un determinado feminismo, ¿no? Ese que sale con las pancartas del feminismo es abolicionismo, porque eso coloca la discusión, o sea, impide, mejor dicho, la discusión. No es que la coloca en unos términos terribles, es que lo impide directamente, porque, bueno, primero, ¿quién decide que esto es lo feminista o no? Parece que hay algunas mujeres que sí que se otorgan el que tienen el baremo feminista, pero claro, el debate se hace impensable porque si es un rasgo identitario se convierte en un elemento esencial del ser feminista y no hay discusión posible, ¿no? A mí me parece que prohibir las tercerías locativas como se pretende en la ley para luchar además contra la explotación sexual, yo creo que no solo no sirve para mejorar las condiciones de trabajo en los clubes, sino que condena a la clandestinidad y a la ilegalidad todo lo que pasa en ellos, con lo cual se empeoran evidentemente la situación de las trabajadoras. Y lo que hay que hacer ante esto, yo creo, es reconocer que claro que hay explotación laboral en los clubes, y frente a la explotación laboral aplicar las mismas cosas que se ha aplicado para el conjunto de trabajadores, que es el reconocimiento de derechos laborales y la sindicación. Algo a lo que además el gobierno PSOE se opuso cuando se legalizó el sindicato Otras, ¿no? Es decir, encima además no te permitimos ni te damos instrumentos para poder luchar contra ello. Bueno, para mí una política feminista es justamente lo contrario. Y quiero pararme un segundo en el concepto este de explotación sexual, ¿no? Que la ley, al menos el borrador que yo tengo, que es el último, sí que lo mete, ¿no? Lo de la explotación sexual en el artículo 187.2 y que lo define como, y os lo voy a leer textualmente porque creo que merece la pena, quien se lucra explotando la prostitución de otra persona aún con el consentimiento de la misma. Es decir, lo que decide la trabajadora no tiene ninguna importancia porque el gobierno o ellas deciden eso. Dice, en todo caso, se entenderá que hay explotación cuando exista aprovechamiento de una relación de dependencia o de subordinación. Bueno, si aplicamos esto de la explotación así tomado a todos los trabajos existentes hoy, ya podemos empezar a ilegalizarlos a todos, porque es evidente que la explotación es total y absoluta y no se nos ocurre ilegalizar el trabajo, sino que lo que se nos ocurre es precisamente el dar instrumentos a los trabajadores para que se defiendan frente a esta explotación. Entonces yo creo que ese es el camino y que el camino no puede ir por inventarse conceptos como es el de la explotación sexual, que obviamente, eso sí, yo creo que lo que hacen es servir a la ideología abolicionista porque es un término con fuertes vocaciones emocionales, ¿no? Es explotación sexual. ¿Qué estás explotando ahí? O sea Vale, que estoy pues en contra. muchas gracias, Cristina, porque sé que tendrías Sí, contenido para seguir hablando un rato, pero la verdad es que pasa el tiempo muy rápidamente y bueno, no sé, Clara, si quieres añadir o no, pero yo te preguntaría así un poco, bueno, porque vuelvo a repetir que
quien nos está escuchando tiene posibilidad de hacer preguntas, comentarios, que por ahora parece que no están llegando, pero yo animaría. Mientras tanto, siguiendo pues, con esta, bueno, análisis, vamos a decir, del borrador de ley, Clara, ¿tú qué piensas de la introducción del nuevo delito de acoso callejero, que también sí ya estaba en el borrador anterior y que parece que se mantiene el acoso, o sea, el convertir en delito, pues eso, las determinadas expresiones o gestos que puedan producir humillación? ¿Te parece que esto es una nueva expansión de la respuesta punitiva? ¿Va en la línea de intentar solucionar todo mediante castigos? ¿O era necesario porque por ahí se escapaban? No sé, ¿qué piensas? Bueno, yo creo que ya hace un tiempo que no voy a decir se ha abierto un debate, porque en realidad creo que este debate forma parte de la historia de las corrientes del feminismo, pero está más encima de la mesa desde hace un tiempo una inquietud de algunas feministas, una inquietud muy crítica con estos excesos de soluciones penales y punitivas como vía fundamental de resolver los problemas, ¿no? Y me parece muy necesario que se abra este debate sobre el punitivismo en general, porque me parece que la cuestión de reflexionar sobre si el Código Penal es la vía para transformar la sociedad es una pregunta siempre pertinente, pero además siempre digo que me parece que en un contexto en el que la extrema derecha avanza posiciones y trata de normalizar en el conjunto de la vida pública y política soluciones que son siempre más punitivas y más por la vía penal, pues a mí me gustaría que el feminismo fuera en realidad un dique de contención de ese tipo de propuestas y de ese tipo de soluciones punitivas, ¿no? Entonces me parecería muy mala noticia que mientras, no sé, Vox y la extrema derecha ponen todo el rato sobre la mesa este tipo de soluciones, estos debates acerca de la cadena perpetua, etcétera, etcétera, pues en el feminismo no fuéramos totalmente críticas con estas vías, ¿no? En ese sentido, el delito nuevo que aparece, que se llamó en algún momento como acoso callejero y que ahora aparece de una forma, yo creo, con una redacción muy ambigua, porque dice aquellas actitudes, ¿no?, que sean objetivamente intimidatorias para las mujeres, pero me parece un redactado muy ambiguo que no sé si se pretende o está pensado efectivamente para el ámbito público, ¿no?, para regular un poco los acosos en la calle, en el espacio público, pero me parece que en España no tenemos un problema de inseguridad en el espacio público. Yo creo que no lo tenemos. Creo que cualquier discurso que vaya en esta dirección debería parar un momento a reflexionar si está haciendo el juego o está poniéndoselo más fácil a determinados discursos, como digo antes, reaccionarios, que por cierto no sería la primera vez ni será la última, que instrumentalicen la supuesta protección de las mujeres para regular el espacio público o que señalen la delincuencia para estigmatizar a ciertas personas de clases sociales o a la población migrante. No sería la primera vez ni la última, y obviamente eso es una cosa funcional a los proyectos reaccionarios, y yo me preguntaría hacia quién puede ir dirigida este arma de doble filo que es esto todo el rato del acoso callejero, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no es necesario una ampliación del Código Penal en esa dirección, y aparte yo diría, una reflexión como más, no sé, quizás más estratégica, pero me parece una falta de imaginación política que en estos momentos en los que además el feminismo ha conquistado tantas cosas, ha conquistado tanto en el sentido común, que digamos que tiene a tanta parte de la sociedad de tu parte, ¿no? O sea, cuando el feminismo ha calado en el sentido común y ha conseguido que mucha gente se sienta feminista y por tanto tiene muchas más herramientas que en otros momentos para hacer política en ese sentido, ¿no?, y para transformar las cosas. Entonces, claro, pienso, ¿de verdad hace falta usar el Código Penal para transformar
las actitudes y los comportamientos de las personas, además en un momento político en el que creo que hay muchas posibilidades para trabajar sobre, ¿no? sobre esas actitudes, más allá del castigo y más allá del delito. O sea, tener tanta gente de tu parte al lado del feminismo queriendo ser feministas, ¿por qué trabajar sobre el Código Penal? Además que estamos hablando de regular unos comportamientos, unas actitudes que no son graves, ¿no? O sea, es una ampliación del Código Penal para cuestiones que son menores con respecto a otras, ¿no? Entonces, en ese sentido a mí me parece problemático y me parece que deberíamos seguir abriendo este debate sobre qué herramientas son realmente transformadoras si no es muy necesario que el feminismo cuestione frontalmente que esas herramientas tengan que ir por la vía penal. Y yo creo que es un mal camino, como decía antes, pues porque no solamente es posible que el feminismo haga política de otra manera cuando tiene tanta hegemonía, sino que me parece necesario que el feminismo haga política de otra manera cuando tenemos a una ultraderecha día tras día dando la batalla cultural por convencer a la gente de que las cosas se cambian con más penas, con más castigos, con más delitos y con más código penal, ¿no? Sí, es un debate apasionante. Podríamos seguir hablando de eso, de qué otra manera, cómo podemos conseguir el empoderamiento de las mujeres en vez de extender el miedo, ¿no? Y el pánico a lo que nos puede pasar en la calle. No parece que están llegando preguntas ni reflexiones. No sé, yo vuelvo a invitar a todas las que estáis ahí o que intuimos, esperamos que estéis ahí, que se pueden mandar o por WhatsApp o por Telegram, se pueden mandar cualquier comentario o pregunta. Vuelvo a repetir, el número es el 600 77 1512, o sea, 600 77 1512. Vale, si no mandáis preguntas, nosotras podemos seguir bastante tiempo. Yo en concreto le preguntaría a Cristina en esta línea que hablaba ahora Clara, porque a mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque estamos en un momento, como ya decía, pues eso, de un auge punitivista y de intentar solucionar los problemas sociales a través del castigo, que se ha puesto de manifiesto, sobre todo a través de estos casos mediáticos de agresiones sexuales, pues la agresión en San Fermines, o el caso de la Arandina, es decir, bastantes casos que han tenido repercusión mediática y que han generado en buena parte, de la población, o por lo menos eso han transmitido los medios, que no sé si también lo amplifican, pero a través de los medios parece que hay una especie de clamor popular pidiendo endurecimiento de las penas y más castigo, y a mí me preocupa, en la línea que decía Clara, que realmente hay un sector del feminismo que está de acuerdo, o sea, que se manifestaba, decía que estaban contentas y como que era una sentencia ejemplar el caso Arandina, cuando por una agresión, que luego dijeron que era abuso, pero vamos, que pusieron penas de 37 años, es decir, bastante más altas que si hubiese asesinado a la chica, ¿no? Y esto les parecía bien, no solo a la ultraderecha, sino incluso a un sector del feminismo. No sé, ¿tú cómo lo ves? Cristina, Pues tengo poco que añadir a lo que decía Clara. Para mí la cárcel no es la solución y cuanto más cárcel, pues creo que peor. En ese sentido, creo que la gente que pasa por la cárcel normalmente no sale mejor, sino que sale peor. Yo soy muy contraria a toda esta utilización del Código Penal como instrumento central o instrumento para dar, para que sean sentencias, como tú decías, ¿no? Ejemplares. Creo que hacer ejemplaridad con el Código Penal me parece la aplicación luego del Código Penal y de sus penas es muy sesgada y suele recaer siempre en los sectores más desprotegidos y más vulnerables. No hay nada más que ver quiénes llenan las cárceles, ¿no? Y cuando no es así, yo creo que los motivos a veces son más políticos, como en el caso de los presos del Procés, que atendiendo a criterios de justicia. Entonces, a mí lo que me preocupa mucho últimamente, este afán
punitivista y un afán punitivista que además parece que el gobierno actual y en concreto el sector de Podemos y del Ministerio de la Igualdad está ahí dentro completamente enloquecido, ¿no? No solamente en la nueva ley de libertad sexual se hacen nuevos delitos, ¿no? Del acoso callejero, el de las tercerías locativas, el proselitismo otra vez, etcétera, sino que además va más allá de esta propia ley. La propuesta de censurar, por ejemplo, los mensajes de odio en Internet. Es una propuesta que deja en manos de las propias plataformas digitales la eliminación de estos mensajes en 24 horas y que hay una experiencia ya de que esta misma ley que se puso en Francia se ha visto que al final es una ley que se vuelve contra los grupos LGTB, es decir, contra la gente alternativa, porque son las propias plataformas las que deciden que te quitamos la cuenta, te cerramos estos mensajes, etcétera. Entonces, a mí me da mucho miedo porque además creo que todo esto a lo que lleva es a la generación de un pánico moral, general, ¿no? El pánico, ¿no? A la violencia, a los ataques, a que todo es violencia, que creo, como ya hemos dicho a lo largo de esta charla, que a lo único que lleva es a meter el miedo en las mujeres y en la población más estigmatizada ¿no? Y menos empoderada. No le veo Gracias, sentido. Cristina. Te voy a cortar un poco porque están empezando a llegar preguntas, más vale tarde. Muy bien. Y precisamente es que la primera pregunta que ha llegado tenía que ver con todo este clamor de más penas y bueno, los casos mediáticos de agresiones sexuales, pero el matiz que da, y me parece interesante, enlazándolo con lo del no es no y tal, pero enlaza también, pregunta si toda esta fuerza, toda esta explosión mediática no ha servido para sensibilizar a la gente en contra de la violencia, o sea que de alguna forma ha tenido ese resultado positivo. Es cierto que ahora se denuncian muchas más agresiones o muchas más, bueno, que antes o porque la gente no se atrevía a denunciarlo o muchas veces hasta porque ni siquiera será consciente de que eso era una vulneración ilícita, por así decir, de tu libertad. No sé, ¿cómo lo veis? Vamos a intentar hacer respuestas cortas porque ahora hay bastantes preguntas. O sea, la pregunta sería si ese clamor mediático en contra y pidiendo penas severas para las agresiones sexuales tiene un aspecto positivo de visibilizar y hacer que más gente denuncie las violencias. Yo el que Cualquiera de las dos, no sé, Clara. No, Clara, dale si quieres. Dale tú si quieres. No, yo no veo que el aumento de penas lleve a una mayor concienciación o yo creo que la mayor concienciación social se debe a la labor que llevamos el movimiento feminista desde hace mucho tiempo en relación a estos asuntos, ¿no? Y me da miedo, es más, me produce miedo más que efectos positivos ese afán de más penas. O sea, que lo que sería es un aumento del miedo y el miedo al final es el principal enemigo de la libertad de las mujeres. Yo iba a decir que, o sea, yo creo que el hecho de que se haya hablado tanto y que haya sido un tema de interés mediático, yo sí que creo que obviamente eso tiene cosas positivas. Digo, más allá del tema de lo de las penas, o sea, el hecho de que se convierta en algo de lo que hablamos, o sea, sería... no sé, muy sesgado decir que solo ha producido, claro que ha producido muchas cosas, ha producido cosas ambivalentes, ha producido mucha más atención, ha producido gente que se pare a pensar en este problema, ha producido, creo que en general, claro que es súper positivo que haya más atención y que los medios también se hacen eco de un éxito del feminismo. O sea, eso no es porque a los medios les haya de repente apetecido hablar de este tema, es que el movimiento feminista en parte lo ha puesto un poco en la agenda y los medios le han puesto el foco. Pero siendo eso algo en principio positivo, es ambivalente, o sea, muchas veces puede tener dobles efectos y yo creo que si somos ambiciosas, pues lo que tenemos que querer es que, por supuesto, que haya atención, pero aparte que haya discursos que no se conviertan en callejones sin salida. Yo estaba, cuando hablabais del caso de Arandina, me estaba acordando de una mañana haciéndome el café, oyendo Láser, cuando justamente hablaban de que a estos chicos les había caído una condena de casi 40 años y que, claro, era
era más pena que si hubiera sido un asesinato. Y entonces una de las comentaristas de la tertulia de la SER decía, bueno, pero es que es peor esto a que te asesinen, es peor esto que el asesinato. Le han hecho algo peor que haberla matado, porque esta chica ya no se repondrá en la vida y entonces esto ha quedado para siempre. Dijeron, la han matado en vida. Claro, yo oía eso y me preguntaba, ¿realmente podemos celebrar que la cuestión de la violencia sexual llegue a los medios si va a ser tratada así? Bueno, pues obviamente cuando un tema llega, pues es tratado de muchas maneras, ¿no? También de esta, pero yo creo que deberíamos ser muy críticas con estos discursos. O sea, ese discurso de las víctimas de violencia absolutamente devastadas para siempre, que nunca se repondrán, y hablar de una chica diciendo que la han matado en vida y que por tanto, hombre, por supuesto que la pena tenía que ser tanto como del asesinato más, me parece tremendamente reaccionario, antifeminista, contrario a cualquier tipo de discurso emancipador y súper peligroso. Y me recordaba, por cierto, a esa gente que con la víctima de la manada se escandalizaba porque la chica, después de la agresión, hubiera subido unas semanas después unas fotos a Facebook con sus amigas. Escandalizados, ¿no? Como hablan, bueno, si realmente ha sido una agresión, ¿cómo es posible que haya rehecho su vida y haya vuelto a salir con sus amigas y suba las fotos? Que en realidad eran, considerábamos eso, ataques machistas, pero estaban diciendo exactamente lo mismo que la tertuliana de la SER. Es como a una mujer cuando la han agredido nunca jamás podrá reponerse, levantarse porque para siempre habrá quedado destruida. Y si no es así, en realidad no habrá sido víctima de tal cosa. Estos discursos creo que son profundamente problemáticos y que tenemos que salir a discutirlos, claro. Ahora te paso la palabra. Muy interesante, no podemos entrar en ello, pero has tocado otro temazo, que es el tema del estereotipo de las víctimas. O sea, cómo tiene que ser y comportarse la víctima para considerarla digna y merecedora de protección, ¿no? No sé, ¿quieres añadir algo, Cristina? En todo caso, os recuerdo que hay bastantes preguntas, sí, así que procurar ser cortas en las respuestas. Una cosa muy cortita, y es que yo por eso digo que el aspecto positivo es discutible. El aspecto positivo tiene que ver con la acción del movimiento, pero con lo que se está generando últimamente, a mí me parece que hay una confusión muy grande, incluso en lo que son las propias agresiones, y se ha dado pie a este tipo de discursos. Pero bueno, es un tema abierto. A ver, cambiamos de tercio porque una de las primeras preguntas que ha llegado es que os pregunta a cualquiera de las dos o a las dos, ¿qué pensáis sobre el movimiento Me Too? El micrófono. Poner el micrófono. Cristina dice que abra el melón. Si queréis, vamos. Sí, venga, aunque sea un poco. Vale, ¿cómo hago una respuesta corta sobre esto? Pues yo diría que el movimiento Me Too primero lo analizaría como la constatación de que pues hay no solamente una violencia sexual, que es lo que se denuncia, sino una impunidad o una impunidad y una colaboración colectiva. O sea, el hecho de que muchas mujeres salgan diciendo que hace 20 años, 15 años, 10 años les pasaron cosas y que todo el mundo lo sabía, revela no un problema individual, sino un problema colectivo, y revela que si esas mujeres no lo dijeron es porque probablemente hay una sociedad entera encubriendo, colaborando, disculpando, legitimando, etcétera, etcétera. Es lo primero que diría, y que pone sobre la mesa un problema. Lo siguiente que diría es que cuando no hay cauces para resolver los problemas, como en este caso, los problemas emergen, salen, se expresan y se denuncian de muchas maneras. Y no todas ellas, me parece que aunque denuncien una agresión o aunque denuncien algo de lo que se ha sido víctima, son buenas, son positivas. Eso no quiere decir que el problema no esté ahí y hay que seguir abordándolo. Y yo creo que evidentemente hay que trabajar para que ninguna mujer le toque decir 15 años después lo que le pasó. Pero a mí me parece que ha habido ciertas maneras de expresarlo en el Me Too que deberíamos cuestionarlas. Quizás
pues han salido así, ha sido así la denuncia, ha sido así la expresión, pero no me parece positiva, no defendería eso como una manera positiva de proceder. Pienso, por ejemplo, en la cuestión de, no sé, me acuerdo en la época del Me Too cuando algunas compañeras mías compartían por Instagram en sus stories pues los datos de tal chaval que no sé qué chica había dicho que le había acosado sexualmente o que había habido una agresión, y entonces pues la solidaridad femenina hacía que todas compartiéramos pues esos datos o señaláramos a esas personas, ¿no? Me parece que hay formas de punitivismo, como es el caso de estas, que no solamente es el Código Penal el que pueda ser punitivo, la sociedad puede ser punitiva, puede haber formas punitivas de actuar. Y me parece que en el Me Too hubo formas punitivas, ha habido formas punitivas que no me parecen para nada positivas para resolver este problema. Entonces, en ese sentido, yo creo que también hay cosas muy ambivalentes. Yo nunca colaboré en difundir ese tipo de información porque me parece que es una trampa que se nos volverá en contra, igual que no defiendo que desde el Estado y desde el Código Penal se proceda así, pues más allá del Estado, el Código Penal y las leyes no me parecen vías de solución. Pero obviamente hay que hacerse cargo del problema de fondo que hay y buscar las maneras de solucionarlo, ¿no? Podríamos decir muchas cosas más, pero claro, una respuesta corta, pues... A ver, Cris. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que has planteado, Clara, de los aspectos positivos. Añadiría desde el punto de vista de la preocupación una cosa, y es que a mí me preocupa que a veces las denuncias vayan en contra de la presunción de inocencia. Me explico. Puede representar un problema gordo cuando hacemos acciones que implican considerar que alguien es culpable, cuando se hacen además cosas después, ¿no? Como ha sido pérdida de hacer películas, etcétera, en el caso de algunos actores, ¿no? Y eso se hace, insisto, desde el anonimato de las redes, y dos, sin la opción de la presunción de inocencia. El sistema me parece discutible, complejo, aunque estoy completamente de acuerdo en los aspectos positivos. Vale. Otro cambio de tercio, porque una pregunta muy diferente nos pide que os preguntemos a las dos sobre el debate del transfeminismo y las posiciones transfobas de una parte del feminismo. Ay, perdón, que creo que otra vez lo he hecho sin el micrófono. Que digo, ¿me habéis oído? Sí. Bueno, que una pregunta que ha llegado, que es para las dos, decía que os preguntásemos sobre el debate del transfeminismo y las posiciones transfobas en una parte del feminismo. Bueno, yo lo que creo que es que lo que está en juego parece que es el sujeto del feminismo, ¿no? Y a mí me parece un debate bastante mal planteado desde donde se está planteando. Yo creo que no es contra trans, sino que es un debate de un sector de trans también y un sector de feministas. A mí me parece que el sujeto feminista ya se ha ampliado desde hace mucho tiempo. Tú, Miren, me parece que estabas en las jornadas aquellas de Madrid del 93, donde ya vinieron las mujeres transexuales a unas jornadas estatales de la coordinadora estatal, ¿no? Organizada por la coordinadora estatal, donde más de 3.000 mujeres pues escuchamos a las mujeres trans, las aceptamos y veíamos que sí, que tenían un lugar en el feminismo. Yo creo que plantear esto tantos años después, cuando ya, ¿no?, dentro del feminismo hay personas trans, cuando en el 2009 en Granada se celebran unas jornadas donde se aplaude mayoritariamente la presencia de personas trans, tanto, ¿no?, y no binarias, etcétera. Me parece que es un debate que no tiene, vamos, no sé, supongo que sí que tiene sentido para quien lo ha lanzado, claro está, pero me parece que deberíamos de intentar colocarlo en otros lugares que no es ese, porque creo que en el fondo parece que lo que aquí se está jugando son la hegemonía
de determinados feminismos más que un debate muy serio sobre el tema trans. Yo creo que las personas trans, un sector de personas trans forman parte ya del feminismo, como lo forman también parte del feminismo muchas trabajadoras sexuales organizadas. Y entonces, en esa medida son sujeto del feminismo y tienen que estar ahí y hay que apoyarlas. Clara, ¿quieres añadir algo o pasamos? Estoy totalmente de acuerdo, o sea que si quieres pasar de preguntas, si hay más. Vale, hay dos parecidas que creo que han llegado cuando estábamos hablando así de la crítica más al punitivismo y a la demanda esa de más rigor en los castigos, más intervención del Código Penal. Dice que, bueno, que lo comparten, pero las dos preguntan, vale, ¿y entonces qué hacemos, no? O sea, ¿qué otras herramientas se pueden utilizar? O sea, ¿qué posibilidades, pues eso, de reacción, de empoderamiento? Claro, bueno, una también pregunta eso, pues si existe posibilidad de no recurrir al castigo al Código Penal cuando alguien ha sido violada. Claro, creo que, bueno, en esto me estoy metiendo un poco, pero yo pienso que, o sea, la tutela penal es imprescindible en los casos más graves, o sea, las mujeres no podemos renunciar porque no tenemos tanto poder como para renunciar a eso. Otra cosa es limitar el castigo y el derecho penal a los casos más graves y crear otro tipo de soluciones más imaginativas, ¿no? En otros, no sé, bueno, que contestéis vosotras. O sea, un poco las dos preguntas van en la respuesta de ¿entonces qué? ¿O van en esa línea? Yo diría, o sea, yo para nada considero que la crítica al sistema penal pase, o sea, concluya en que no tiene que haber un sistema penal y que proteja a las mujeres en absoluto, porque yo no tengo esa posición. Me parece que la cuestión es hasta qué punto eso tiene un uso que es transformador y hasta qué punto eso empieza a tener un uso que es regresivo y reaccionario. Yo creo que, por supuesto, tiene que haber un sistema penal para que las mujeres denuncien, pero creo que esta obsesión de algunos feminismos por la vía penal, por ejemplo, ha hecho que no se imaginen todas las cuestiones, todas las reformas, incluso todas las ayudas a las mujeres que se podían trabajar y que a día de hoy todavía son necesarias, más allá de la vía de la denuncia y la vía penal. Que yo no pondría en cuestión eso, pero es que durante mucho tiempo, no sé, yo he sido diputada en Madrid y en casas de acogida de mujeres víctimas de violencia machista se les ha pedido por adelantado que vengan con la denuncia puesta. Y si no, no entraban y no tenían un sistema de protección, lo cual es bastante indicador de hasta qué punto ha llegado la denuncia como condición sine qua non y como vía prioritaria y como, no sé, punto de partida de todo lo que las instituciones puedan ofrecer después a las mujeres, ¿no? Y eso me parece que revela falta de imaginación política de muchos tipos, porque para empezar, dar herramientas a las mujeres también tiene que ver con dar a las mujeres acceso a la vivienda, sacar a las mujeres de una situación de precariedad, de pobreza, etcétera, etcétera, y trabajar en todos esos aspectos que creo que el feminismo del Partido Socialista siempre ha tendido a olvidar. Pero como preguntabas por qué otras vías, eran las preguntas que hacían estas dos personas, pues una, por ejemplo, que es muy llamativa es el trabajo con hombres. ¿Por qué el trabajo con hombres ha estado tan desaparecido de las políticas y por qué no se ha invertido esfuerzos, imaginación política en eso, cuando es evidentemente una de las apuestas fundamentales que hay que hacer si pensamos en transformar en vez de en castigar? Y el otro día, hablando con un amigo en el programa de radio que hacemos sobre masculinidades, decía una cosa que me parecía muy indicativa de esto. Decía, el Pacto de Estado contra la Violencia Machista, que es de hace 2 años, o sea, antes de ayer, que es un tochazo y que analiza todo lo que hay por hacer y que compromete al conjunto de los partidos políticos principales en unas líneas de acción para mejorar la protección de las mujeres víctimas de violencia machista. Si buscas la palabra masculinidad
en el Pacto de Estado. No aparece ni una sola vez. Hombre, yo creo que eso es bastante indicador de qué tipo de cosas no se están haciendo. Localizar como un problema la masculinidad hegemónica, la masculinidad normativa y trabajar sobre ella, pues obviamente es un gran vacío en las políticas públicas que me parece mucho más transformadora y mucho más prometedora para cambiar las cosas que el refuerzo del Código Penal sistemático. Gracias. La verdad es, bueno, hay alguna otra pregunta, pero ya no tenemos tiempo. Bueno, un poco por terminar y porque no se quede ahí en el tintero, porque es diferente, Cristina, a ver si se te puede oír. Preguntaba alguien que has hablado del fracaso de algunas legislaciones o algunas normativas abolicionistas, has mencionado lo de Suecia, pero ella decía si conoces o si puedes valorar alguna experiencia positiva dentro de la legislación de derechos de las trabajadoras sexuales. No sé, un poco corto porque esto daría casi para otra charla que igual podemos hacer otro día, pero pues ya sé que es sí, difícil. Yo lo que diría es que desde ese punto de vista lo más interesante es la ley de Nueva Zelanda, ¿no? Que lo que se propone precisamente es la despenalización total del ejercicio de la prostitución y creo que hoy es donde más nos podríamos mirar, ¿no? Ahora, el camino realmente a una situación buena, pues ciertamente va a ser costoso, ¿no? Quiero decir, va a ser costoso porque creo que las leyes lo que tienen que servir es para que las trabajadoras sexuales empoderadas vayan exigiendo qué son las cosas que necesitan. Así de salida, Taira, yo recuerdo que al principio era más partidaria de el reconocimiento, ¿no?, de los derechos a través de la vía laboral, etcétera, y lo de la despenalización nos parecía corto. Visto ahora lo que está pasando en Nueva Zelanda, pues parece que la despenalización total y un marco legal que, ¿no?, que salvaguarde los derechos humanos de las trabajadoras del sexo, pues puede ser un marco también interesante. Entonces, creo que entre esas dos vías pues habría que ver, porque siempre ahí lo que está en juego es que aquí nadie concede derechos así a lo tonto, ¿no? Los derechos no te caen del cielo, sino que será la acción de ellas. Por eso me parece tan importante el apoyar las organizaciones, los sindicatos, etcétera. Vale. Gracias, Crisjo. Lo siento, pero es que se te oye bastante mal. Pero bueno, se ha entendido. Y ya vamos a hacer la última pregunta porque creo que nuestras ponentes están ya un poco agotadas, pero es que ha enlazado con lo último que decías, Clara. Dice que está muy de acuerdo una participante en lo que comentabas de los hombres y de las nuevas masculinidades, y pregunta también, una pregunta no corta, pero que tú lo intentarás, si debería abrirse el feminismo a los hombres. Pues yo creo que sí. Yo creo que como toda cuestión principal, fundamental, que tiene que ver con nuestra sociedad y que influye en la vida de todas las personas, no solo las mujeres, y que además creo que las feministas, o no sé, yo creo que tenemos que ser así de ambiciosas, defendemos muchas cuestiones porque nos parece que no solamente mejoran la vida de las mujeres, sino que construyen una sociedad mejor para todos. Pues sí, creo que es un asunto de todos y de todas. Creo que en el feminismo tenemos que estar todos y todas. La cuestión de cómo nos organizamos, la cuestión de, o sea, ¿quiere esto decir que en el 8 de marzo en la pancarta tienen que estar los hombres? Para mí no, para mí son cuestiones diferentes. Para mí la cuestión estratégica de quién es más visible en la lucha o en determinadas luchas, o quién
quién habla sobre esto en el espacio público, dado que las mujeres siempre hemos estado mucho más ausentes, me parece una cuestión estratégica, me parece una cuestión secundaria, como me parece una cuestión secundaria si tiene sentido que las mujeres nos juntemos alguna vez para hablar de cuestiones entre nosotras y hacer un espacio no mixto, o los hombres tienen también que hacerlo. Esas cuestiones me parecen que tienen sentido dentro de una pregunta estratégica cuando ya hemos asumido que esta lucha va con todos y con todas. Cuando ya hemos asumido eso, a mí me parece bien que haya reflexiones acerca de por qué tiene sentido que algunos espacios sean de mujeres. Yo estoy dispuesta a eso. Ahora bien, a mí la cuestión esencial, esencialista, algo así como, no sé, natural, de que esto nos competiría solamente a las mujeres, yo no estoy en absoluto de acuerdo con eso. Yo creo que nos interesa a todos y a todas y que no solamente los hombres pueden, sino que es que deben implicarse en esto, ¿no? Y antes, cuando decía Cristina, es que el sujeto del feminismo ya hace mucho tiempo que se ha ampliado, efectivamente recordaba las jornadas del 2009, ¿no? De Granada, cuando la incorporación de los hombres trans también al feminismo, pues era una cosa como conquistada ya en el sentido común del movimiento. Y a mí me parece un poco preocupante que estos debates que estamos teniendo hoy en día sobre la presencia de las mujeres trans en el movimiento feminista, obviamente debates generados por un sector del feminismo que le ha dado por hacernos a todas debatir sobre esto, cuando en el 2009 teníamos esto muy superado, pero me parece que a veces cuando nos empeñamos en que las mujeres trans tienen que estar en el feminismo porque son mujeres, reforzamos la idea de que al feminismo se viene solamente si somos mujeres, y yo con eso no estoy de acuerdo. Creo que además la reflexión de los hombres sobre las masculinidades es ya una cuestión feminista. A mí me hace mucha gracia cuando decimos, no, los hombres no tienen que estar en el feminismo, pero si no para de haber, gracias a Dios, hombres que reflexionan sobre la masculinidad, ¿es que acaso la reflexión sobre la masculinidad no es un asunto feminista? ¿Es que acaso en esto del feminismo, que es un análisis crítico del patriarcado, no le ha interesado y no ha sido nuestra competencia de siempre el análisis de la masculinidad? ¿Es que ahora va a ser esto un asunto de los hombres? O sea, yo creo que es un asunto colectivo, como debe ser, y espero que lo sea cada vez más. Y insisto, la cuestión acerca de quién coge una pancarta, un micrófono, o quién es el sujeto más visible, me parece una cuestión secundaria sometida, por supuesto, a una reflexión acerca de qué es más útil, qué es más estratégico. Pero creo que eso va después. Pues me parece un buen final esto de el feminismo interesa a todo el mundo porque busca una sociedad mejor, ¿no? para todo el mundo. Y me temo que vamos a tener que terminar. Yo no sé si se nota, pero es bastante agotador estar aquí enfrente de la cámara y yo creo que nuestras ponentes están cansadas. Gracias a todas las que habéis estado al otro lado. Se os intuye, aunque no se siente la cercanía. Muchas gracias y muchísimas gracias a las dos ponentes, y os tengo que decir que me comentan por aquí que han llegado un montón de felicitaciones para las dos, que yo os transmito con todo cariño, con todo agradecimiento, y bueno, seguiremos pensando y seguiremos debatiendo y hablando. Muchísimas gracias.